compartir se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 32, del 22 al 30. Pero antes de poder ir a la palabra de Dios, quisiera preguntarle si alguna vez tuvo que pelear por algo que deseaba. ¿Alguna vez tuvieron que pelear por algo que deseaban ustedes? Todos los días una pelea. Todos los días Margarita pelea por algo Todos que los desea. días. Con lo mío y con lo de afuera. Sí, está bien. Uno siempre está deseando por algo, gustándole. Pero algo que le gustaba o que algo usted deseaba y tuvo que pelear por eso que deseaba. ¿Recuerdan? Por tener la casa propia. Bien. Orar, batallar, ayunar. Hasta Tuvo que que no hacer bendijo a Dios. hasta que la tuvo. Amén. Yo me acuerdo que deseaba tener un oficio y por mucho tiempo hice secundaria, estudié, no terminé la secundaria, es decir, me casé y no pude terminar tampoco lo que había empezado, siempre lo dejaba por la mitad y siempre decía terminar. Hasta que pude un día empezar a estudiar lo que es plomería y pude terminar ese oficio y pude tener un oficio en mis manos, saber lo que hacía y saber por qué lo hacía y cómo lo hacía, cómo se hacía. Si no lo sabía, lo oía, sino que verdaderamente pude aprender el oficio, cómo se hace y cómo verdaderamente es el oficio en toda su magnitud para poder conocerlo. Entonces pude conocer lo que es ese trabajo y eso me dio satisfacción a mi vida por conocer ese oficio. Aunque tal vez a uno diría, pero es fácil, no tiene cosas de otro mundo. Pero para mí fue algo que me trajo a mi vida poder descubrir lo que es soldar un caño, derretir un plomo, el poder saber cómo poder cambiar una canilla, qué cosas tiene para poder cambiarla, y un montón de detalles que me eran desconocidas para mi vida. Y no solamente eso, que a través de poder conocer eso, me impulsaron a poder también querer seguir estudiando y poder seguir avanzando para poder conocer más. Y pude también empezar otro estudio que me llevaron a poder también matricularme como gasista y poder conocer también lo que es trabajar con el gas. Y es totalmente diferente a lo que es el agua, ¿no? Y tener también los conocimientos de la importancia de lo que es el gas y la importancia que tiene también no solamente trabajar con el gas, sino la importancia que tiene para también la vida, el gas, y para las personas que también utilizamos el gas. Entonces, eso es lo que también uno a veces tiene para luchar y es poder lograr lo que uno anhela en su corazón. Si yo bien había anhelado en mi corazón el poder estudiar y el poder terminar algo, nunca lo había logrado. Pero sí lo logré después de grande, cuando yo ya tenía mi familia, cuando yo tenía muchas cosas en mi vida,
pero igualmente cuando también estaba en el camino de Dios, cuando yo ya había crecido y lo logré. Y eso es maravilloso, el poder lograr las cosas en la vida y poder obtener en cada uno. Por eso le preguntaba si alguna vez usted había logrado algo que deseó en su corazón. Y el poder lograrlo, el poder también tener esa riqueza en su corazón, porque es algo que nadie se lo puede robar, nadie se lo puede sacar. Lo que usted ha obtenido, nadie se lo va a poder quitar. La casa de Margarita nadie se la puede quitar, porque ella la ha obtenido a través del sacrificio, a través del tiempo, pero ella la obtuvo y no se lo pueden sacar, porque ella no solamente lo obtuvo porque la pagó, porque es decir, pudo conseguir el dinero para comprarla, sino que también tiene un amor por esa casa, tiene un sentimiento por esa casa. Cuando uno obtiene algo, también obtiene un sentimiento por lo que obtiene. Y nadie se la puede sacar. ¿Por qué? Porque está enamorado de lo que uno obtiene. Uno se enriquece por ello y se enamora por lo que obtuvo. Nadie me puede negar a mí, nadie me puede sacar lo que yo obtuve cuando yo me recibí de plomero y cuando me recibí de gasista. Y nadie me lo va a sacar. Porque yo sé lo que a mí me costó. Yo sé por dónde anduve. Y yo sé cuánto lo anhelé en mi corazón. Y hoy me pueden decir, pero no sirve. No sé si no sirve o no sirve. Pero yo me siento orgulloso de ser lo que soy. Entonces, es eso lo que nosotros podemos valorar hoy día. Pero lo importante es que hemos peleado y que lo hemos conseguido. Eso es lo importante, es que lo hayamos hecho, que no nos hemos quedado. No importa si fue a los 13, a los 14, a los 20, a los 30 o a los 40 años. No importa. Pero lo importante es que lo hayamos hecho, que lo hayamos peleado y que lo hayamos conseguido. La edad no importa. Lo importante es que lo hayamos hecho y que lo hayamos conseguido. Eso es lo que importa, hermanos. Y eso es lo que también tenemos que poder hacer en nuestra vida. Es cuando estamos vivos, cuando estamos de pie, cuando estamos con todas nuestras actividades, con nuestro cuerpo entero, de poder pelear. No dejemos vencernos por las cosas del no, sino poder avanzar. Poder decir, yo hoy estoy de pie. Yo hoy puedo avanzar. Yo hoy puedo pelear. Y más si tenemos a Dios de nuestra parte. Si Dios está de nuestra parte, es cuando más nosotros podemos decir, sí, Señor, vos estás conmigo. Y yo sé que si vos estás conmigo, vos me vas a acompañar en todo el camino. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y en mi título de la palabra de Dios, dice así: Jacob luchó con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob.
los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me pregunta por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, cojeaba de su cadera. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche, dice la palabra de Dios, comienza hablando la palabra de Dios. Aquí, cuando empezamos a leer, en el versículo 22. Y hermano, aquella noche Jacob estaba en una situación muy incómoda, porque después de esa noche que pasaba, se encontraba con su hermano Esaú, que hacía 20 años que no lo encontraba. Pero Jacob estaba en ese lugar, o Jacob volvía nuevamente a su tierra, no solamente porque él quería volver a su tierra, sino porque también Dios le había dicho que volviera a su tierra, que volviera al lugar de sus padres. Amén. Y así lo podemos ver en el versículo 32, en el capítulo 32, pero versículo 9, de acá nomás. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Que vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Amén. Entonces él se estaba volviendo, no solamente porque Jacob quería volver, sino que Dios también le había dicho: vuélvete a tu tierra y a tu parentela. Pero cuando él se volvía a su tierra y a su parentela, se encontró que en el camino venía su hermano Jacob, Esaú, que hacía 20 años que no lo veía. Pero hacía 20 años atrás a su hermano lo había dejado. ¿Por qué? Porque le había robado. Porque le había robado y lo había engañado. Entonces hacía 20 años que estaban distanciados
y estaban enojados uno con otro. Y él sabía lo malo que se había portado con su hermanito. Y sabía que su hermano, que era mayor que él, no se venía con las cosas buenas. Entonces, aquella noche sabía lo que le esperaba a la mañana siguiente. Y él estaba con temor, no estaba tranquilo, no estaba sereno de lo que le venía a él. Y en esa noche él se quedó solo en aquel lugar. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Con sus hijos, con sus esposas y con sus criados. Como dice la palabra de Dios, lo pasó al otro lado del río. Lo puso en seguridad, ¿no? Exactamente, lo guardó para que si pasaba algo No le afectara. no lo pudiera lastimar ni le pudiera hacer nada. ¿Usted haría lo mismo? Amén. ¿Cuidaría de sus hijos? Amén. ¿Sí? ¿Cuidaría de su pertenencia? No. Si tuviera una situación semejante. Y tal vez también le pediría a los hermanos que estén orando por usted. Porque sus hermanos también van a estar orando. Le diría, pastora, ore por mí, porque tengo una noche brava esta noche. Porque viene mi hermana, viene mi hermano, que me viene a pedir lo que le quedé debiendo hace 20 años atrás. O lo que le robé hace 20 años atrás me viene a pedir. Eso es lo que él pensaba. Tal vez lo que pensaba. Pero estaba aquella noche. Pero en aquella noche, hermano, dice que él, mientras estaba con todo ese temor, mientras estaba con toda esa confusión, se le presentó un varón en aquel lugar. Y él luchó con ese varón en ese lugar. Y él no sabía quién era ese varón, pero él luchó por su vida en ese lugar con ese varón. Luchó como hubiera luchado cualquiera de nosotros por nuestras vidas, por quedar perenne, por quedar vivos, por poder salir ileso de la pelea, para poder estar bien, tranquilo al otro día. Pero cada uno de nosotros seguramente en ese tiempo, en esa noche, pasan cosas que no son muy lindas por nuestras cabezas. Pasan miedo, pasan cosas que se nos ocurren, que nos van llevando a sentimientos que son contrarios a lo que nosotros mayormente podemos pensar. Momentos que no nos gustarían poder, o decisiones que no nos gustarían tomar, pero que a veces cuando estamos en una situación así, las llegamos a pensar. Pero, hermano, él tuvo que luchar en aquella noche con aquel hombre. Él luchó. Y dice la palabra de Dios que él luchó toda la noche con aquel hombre. Luchó hasta que rayaba el alba. Y cuando recién
él luchó de tal manera que este hombre le dijo, déjame, porque ya raya el alma. Ahí recién él se dio cuenta con quién estaba luchando. Yo no sé si le habrá pasado alguna vez una lucha de esta. Él se dio cuenta que quien estaba en la pelea para que él pueda desprenderse y deshacerse de todas las cosas malas que él tenía del pasado, era justamente Dios. Hermano, Jacob, la palabra o el nombre Jacob significaba engañador. El que engaña, el que sustituye. Él tenía que pelear aquella noche por dejar ese nombre, por renunciar a todo engaño, a toda sustitución, a todo lo que él era anteriormente. Él tenía que luchar por dejar todas esas cosas de lo que él era antes. Me río porque puedo contarlo porque está mi hermana presente. Cuando nosotros éramos chicos, yo trabajo desde que soy chico. En verano, 40 grados de calor, más o menos 35 grados de calor. Mi hermana andaba de campera, bien abrigada. ¿Sí? Entonces, claro, todo, ¿por qué anda de campera? Yo había comprado una cantidad de caramelos, pero los caramelos desaparecieron y no había más caramelos. ¿Dónde están los caramelos? ¿Y dónde están los caramelos? ¿Y dónde están los caramelos? Y bueno, no había caramelo. Pero mi hermana estaba de campera, 35 grados de calor, ¿se imaginan? Campera. Y mi tía, creo que la tía Yushi, si no me equivoco, ¿sí? Mi tía, dice, pero ahí esta gurisa, ella que anda de campera, ¿qué le pasa? Entonces va y le interpreta, dice, ¿qué te pasa? Yo tengo frío. Dice, pero ¿y por qué no te sacas las manos de los bolsillos? No, dice, porque yo tengo frío. Y pero hace 35 grados de calor, ¿cómo va a tener frío? No, dice, yo tengo frío. Entonces, le hacen sacar las manos del bolsillo, cuando sacan las manos del bolsillo, ¿qué había? Agua seca. Dan los caramelos dentro de la campera de los bolsillos. ¿Amén? Entonces, hoy es una sierva de Dios. Amén. Como Dios obra en cada uno de nosotros. Dios obra en cada uno de nosotros. Él va sustituyendo, Él va quitando todas cosas del pasado. Y Él tuvo que obrar también en la vida de Jacob, como en la vida de mi hermana también, para quitar todo aquello del pasado. Y Él obra en nuestras vidas. Y a veces tiene que pelear también con cada uno de nosotros para poder quitar, para que nosotros podamos renunciar a nuestras vidas del pasado, a nuestras cosas del pasado. Y a veces nosotros creemos que es el enemigo el que pelea con nosotros. A veces creemos que es el diablo, es el que está obrando, pero no es el diablo, no es el enemigo.
Jacob se dio cuenta que era el ángel de Dios el que estaba peleando con él. Pero ya se dio cuenta cuando rayaba el alba. Estuvo toda la noche peleando. No se dio cuenta cuando recién empezó a pelear, sino cuando estuvo toda la noche peleando. Y ya cuando rayaba el alba, cuando el ángel le dijo, déjame, porque ya la claridad viene. Recién ahí se dio cuenta que quien estaba peleando era contra Dios. Esto me hace acordar también, hermanos, cuando Pablo perseguía a los cristianos y cuando tuvo el encuentro con Jesús y se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era contra Dios. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes contra mí? Y fue tirado del caballo y cayó a tierra. Así en ese momento Pablo se dio cuenta de con quién estaba peleando él, o contra quién estaba peleando él. Jacob se dio cuenta así contra quién estaba peleando. Cuando él se dio cuenta, cuando él estaba peleando, él dejó y él fue, dice, tocado en la coyuntura. Dice que ángel lo tocó en su coyuntura para poder delimitar su vida, pero también para que se diera cuenta quién estaba con él. Hermanos, muchas veces tenemos que también Dios pueda obrar en nuestras vidas y dejar que Él obre en nuestras vidas. Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que entregarle algo a Dios para que Él pueda obrar. Y Jacob, ¿qué le pidió? Que el encuentro sea en paz con el hermano. Jacob le pidió que los bendiga, Que no se iba a ir hasta que lo bendiga. Por eso que no lo iba a dejar hasta que lo bendiga. Eso le pidió Jacob. Bendice. Bendice. Yo tal vez no sé lo que usted tendrá en su corazón. No conozco, porque no soy Dios. Pero Dios sí sabe lo que usted tiene en su corazón. Él sí sabe lo que tiene en su corazón. Y tal vez esté peleando con Dios y usted no se dé cuenta. Pero este hombre, este ángel que peleó con Dios, desde el primer momento en que empezó a pelear con Jacob, que peleó con Jacob, desde el primer momento ya tenía la decisión de poderlo bendecir. Pero no lo pudo bendecir hasta que Jacob entendió quién era él. Hasta que él no entendió que con quien estaba peleando era con Dios. Hasta que nosotros no entendamos que es Dios quien nos quiere bendecir, Él nos va a poder bendecir nuestra vida. Él nos va a poder dar la bendición que nosotros queremos. Hermano, la bendición la tenemos que pelear. La tenemos que arrancar. Dice que la bendición es de los valientes, no es de los cobardes. Es
de aquellos que la pelean, de aquellos que la consiguen. Y aquellos que la consiguen, la bendición, la retienen. Y no hay nadie que se la pueda robar. Nadie que le pueda sacar la bendición. Nadie que pueda llevarle la bendición. Hermano, Jacob fue bendecido, porque dice que el ángel lo bendijo aquel día con toda bendición, y fue bendecido en aquel día. Amén. Y la bendición que recibió Jacob, que ya no era Jacob, sino que era Israel. ¿Saben lo que significa Israel? ¿Pueblo de Dios? No. Israel significa el que peleó con Dios, el que luchó con Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa Israel. Él peleó con Dios. Y él, hermano, peleó por llegar a poder conseguir la bendición. Y fue bendecido. Y llegó a tener la bendición de poder tener una mejor oportunidad de poder servir, de poder tener mayor tolerancia, de poder también tener una nueva visión y un nuevo panorama para poder servir, para poder dar. Pero también tuvo la bendición y la gracia de poder encontrarse con su hermano y que su hermano le perdonara todo aquello que le había hecho, como yo le perdoné a mi hermana que me había sacado los caramelos. Por eso, hermano, es como Dios obra, y obra en la gracia de cada uno de nosotros. Su gracia se posa en cada uno de nosotros. Y esa gracia se va también llevando en los lugares en que nosotros queramos. Pero, hermanos, es necesario que nosotros podamos pedir la bendición de Dios. Y la bendición no es sobre una cosa sola, sino que la bendición también se da, porque también fue bendecido, para que también él tuviera autoridad delante del enemigo, para que él tuviera autoridad cuando el enemigo se presente. Jacob tenía autoridad, porque él había luchado y él había obtenido la bendición. Entonces él podía decir: yo soy el que luché y el que obtuvo la bendición de Dios. Y él tenía autoridad ante el enemigo. Y, hermano, también pelear esa autoridad, poder tener la bendición, decir: yo soy la bendita o yo soy el bendito de Dios y tengo autoridad delante tuyo para poder hoy expulsarte de mi casa, para expulsarte de mi hijo, de mi hija, para decirte: hoy no tenés nada que hacer en mi vida. Esa bendición la tiene también. La bendición también para poder decir, hermano, en este tiempo, para poder también dar, para poder repartir. Jacob tuvo la bendición de poder dar y dar lo que Dios había hecho en su vida y poder ser semillero también para las naciones. Desde Jacob nacieron lo que es el pueblo de Israel, lo que fue el pueblo de Israel. Fueron las 12 tribus, y que de esas 12 tribus nació lo que es la nación de Israel hoy. Así también nosotros, hoy los cristianos, también tenemos la misma bendición
de parte de Dios. Y tenemos también la misma autoridad de parte de Dios para poder bendecir y para poder esparcir también el Evangelio de Cristo y para poder dar a otros también la salvación, para llevar la salvación a naciones y para poder ser padres y madres de naciones. Pero cada uno de nosotros, esas bendiciones también las recibió Jacob. Él las llevó. Entonces no es que recibió una bendición, sino que la bendición de Jacob se esparció y fue grande y es grande hasta hoy día. Y hermano, también le aseguró esa bendición el camino a su tierra. Esa bendición también nos asegura el camino hacia la tierra celestial, hacia el camino hacia la tierra celestial, a nuestra tierra prometida, que es en Cristo Jesús, que es el día de mañana, que cada uno de nosotros va a estar presente cuando la cena del Señor la tomemos juntamente con Él. Que Él va a estar, no voy a estar ni la pastora, ni voy a estar yo dirigiendo la cena, sino que nuestro Señor Jesucristo va a estar dirigiendo la cena y nosotros vamos a estar allí tomándola juntamente con Él. Amén. Entonces, hermano, es esa bendición la que también ganó Jacob, o Israel, mejor dicho, porque Israel la ganó y Él va a estar juntamente con nosotros, allí tomando la cena junto con cada uno de nosotros y el Señor también. Amén. Entonces, hermano, no dejemos que nos gane la mentira o el miedo, sino peleemos por la bendición. Dios está en el asunto. El Señor está en el asunto. Depende de cada uno de nosotros que queramos pelear y queramos obtener la victoria y también la bendición. Amén. Vamos a escuchar una adoración y vamos a pasar la cena del Señor, la cual hoy vamos a compartir. Pero mientras vamos a compartir con el Señor, es bueno que podamos ponernos de acuerdo con el Señor, decirle al Señor: Padre, hoy hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Soy rendido Yo quiero, Señor, ponerme en comunión contigo. y mis pecados tú llevaste. Sé, Señor, que hace rato que me venís buscando. Hay muchas noches, Señor. O mejor dicho, Señor, la noche es larga. Es muy larga, Señor. Ante el Cordero Y sé, Señor, que esta noche larga es porque tú estás esperando, Señor, que puedas, Señor, entender que eres tú el que estás en el asunto. Porque tu bendición está preparada para cada uno de nosotros, Señor. Tu bendición está preparada, Señor. Simplemente tengo que reconocer que eres tú. Para ello tengo que abandonar, Señor, toda mi
carácter, Señor, toda mi necedad, todo aquello, Señor, que me separa de ti, poderlo dejarlo a tus pies, Señor, poder romperlo y depositar toda mi esperanza en ti, Señor. Negarme a mí mismo y poder, Señor, dejar que tú obres en mi vida. Porque hoy soy un hijo, una hija tuya, Señor, dispuesto a que tú obres en mi vida, dispuesto a que tú me cambies, a que tú cambies todo mi interior, a que tú renueves mi mente, mi corazón, y a que tú, Señor, puedas bendecir mi vida, Señor. Sí, Padre. Hoy quiero, Señor, tomar esta cena juntamente contigo, Señor. Hacer un nuevo pacto contigo, papá. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor. Poder en tu sangre, Señor. Se rompen cadenas.